hablamos sobre mapas y geografía, el famoso Fideicomiso Costa Rica Próspera, el voto de censura contra Nogui Costa, el estado de la educación y la película más controversial en un buen rato. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los que conocen de geografía. Pero resulta que el comisionado del ambiente es letón. Pero antes de comenzar, recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Welcome to Chepe en Spotify, además de todas las otras plataformas de podcast que nos pueden ver en YouTube todos los sábados, y que Welcome to Chepe es traído a ustedes gracias a ustedes mismos, que ahora pueden ser en Bitcoin también, sin P, o en patreon.com/nopasanadaoficial. Al igual que todo el contenido que les damos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Threads, Spotify y plataformas de podcast. Inclusive tenemos un newsletter de lunes a viernes con todo lo que tienen que saber del país. Entonces recuerden suscribirse en patreon.com/nopasanadaoficial. En las membresías del canal o pueden hacer donaciones para asegurarse que nosotros podamos seguir aquí haciendo lo que a ustedes tanto les gustan y disfrutan. Ahora sí, comencemos con una noticia vacilona, porque el gobierno nunca deja de dar de qué reírse. Ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador. Si están perdidos, un poco de contexto. La esposa de Rodrigo Chávez es de Letonia, país el cual está incluido por cuestiones de trabajo, por supuesto, en su gira de esta semana en Europa, junto con el canciller y la esposa de Chávez. Bueno, tras dudas que surgieron en las redes sociales de qué hace Chávez viajando con recursos del Estado al país de su esposa y donde continúan sus suegros, esa fue su respuesta. Hay gente diciendo, lo que va a ir a ver los suegros. No, señores. Sí los voy a ver. ¿Para qué les voy a mentir? Me imagino que hay que ir a saludarlos, ¿verdad? Sería mala educación. Pero resulta que el comisionado del ambiente es letón. Y resulta que el presidente de Letonia es nuevo. Y ustedes saben que la diplomacia hay que ver a la gente en los ojos de cerquita. Y ocurre y sucede que es en Letonia. ¿Para qué? Mejor hubiera solo aceptado que iba a ir a ver a los suegros y pagar esa parte del viaje a ellos y ya. Porque resulta que Dolecek, un par de días después, aclaró que este comisionado de Ambiente, Océano y Pesca de la Unión Europea, de hecho no es de Letonia, sino más bien de Lituania, que son, en efecto, dos países diferentes, completamente diferentes. País que el presidente, en efecto, no visitará, porque no sé si ustedes sabían, pero de nuevo, son diferentes. Casa Presidencial calificó esto como un error involuntario y aclaró que Chávez sí mantendrá una reunión con este comisionado, pero claramente no en Letonia, porque sería un poco raro porque él no es de ahí, y más bien será en Bruselas. Pero entonces, ¿qué va a ir a hacer a Letonia? Agregando también que en Letonia por lo menos una parte sí era cierto, digamos, y visitará al recién electo jefe de Estado, al presidente del Parlamento y a la Universidad de Riga. Ah, bueno, qué salvada. Gracias, Casa Presidencial, intentando arreglar el daño, como siempre. Y claro que sería válido hacerse la pregunta, ¿para qué? Porque todo esto suena súper sospechoso y parece que no solo yo lo veo así, porque según informó Cere hoy, la Fiscalía General abrió una investigación de oficio por este viaje. Recuerden, Letonia, no Lituania. Más tarde, la Fiscalía le confirmó a La Nación que el caso es por el delito de influencia en contra de la hacienda pública, el cual tiene una pena de inclusive de 2 a 8 años de prisión. Esto aplica según la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para los funcionarios que, como funcionario, influyan, dirijan o condicionen en cualquier forma para que se produzca un resultado determinado lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. El hombre con las manos más quemadas del país, mejor conocido como el ministro de Propaganda, el ministro de Comunicación, por supuesto, compartió un video en redes sociales de Presidencia negando, por supuesto, esta denuncia y aclarando que el viaje es por asuntos oficiales y que Letonia es un país muy importante para visitar. Algunos pseudoanalistas han dicho que Letonia no es un país importante. Lamentablemente, los analistas que dicen esto olvidan que Letonia es parte de la Unión Europea, que es un país orden y que las decisiones de política exterior le competen al presidente de la República y al canciller. Lo que viene siendo poner las manos en el fuego para tenerlas bien cocidas. Y lo mejor de todo es la agenda oficial. Rodrigo Chávez en Letonia trabajando, decidiendo, almorzando. A mí lo que me queda de todo esto es un refrán que escuché el otro día que dice "Your ego is not your amigo",
Marca registrada. Si el presidente tuviera la capacidad de simplemente admitir que se la peló y que se confundió, que esto no es un viaje oficial del Estado, que él lo pagaba y ya. Ajá, pero no, por supuesto van y se ganan una investigación más de la Fiscalía por puro ego, como siempre. La cruel realidad es que Letonia es un país con poca influencia en la Unión Europea y uno de los 38 países de la OCDE. No tenemos ni un solo lazo con este país, pero usted dele, que todos le creemos que la idea es que... Es fundamental para Costa Rica, porque es una oportunidad para generar nuevas oportunidades de inversión, nuevas oportunidades de intercambio cultural y sobre todo fortalecer la participación de Costa Rica en el mundo. Puta, pero ¿para qué sí? Tenía razón, ¿no? No necesitamos a la mejor promotora del mundo si tenemos a Chávez con una agenda llenísima, buscando la inversión él mismo en Letonia. Vean, yo agradezco mucho el contenido, pero ¿para qué hacer todo este dramón? ¿Qué hora más innecesaria? Ahora, a potencialmente denuncias de la Fiscalía mucho más pesadas, les cuento rápidamente sobre el Fideicomiso Costa Rica Próspera de Chávez. Recordemos que este caso es el mismo que el Tribunal Supremo de Elecciones dijo sin reparo que existió un esquema de financiamiento oscuro y se lo presentó al Ministerio Público, que él mismo podría llevar una pena de cárcel de hasta 5 años de cárcel. Bueno, a principios de junio, durante la investigación que está haciendo la Asamblea de este fideicomiso, que ya saben, parece que es ilegal y que no lo podían utilizar, etc., aparecieron 8 personas que declararon bajo juramento haber trabajado en condiciones inapropiadas durante la campaña. Debido a esto, ahora, según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, está analizando el aparente impago de cargas sociales a exempleados que trabajaron con Rodrigo Chávez durante su campaña. Esto incluye una falta de contrato, seguro, el pago de horas extras e inclusive la falta de una póliza de riesgos de trabajo a pesar de que cumplían con horario de trabajo para este partido político. No que yo recuerde. No. No le pagaban. No le pagaban. ¿Le pagaban póliza de riesgos del trabajo? No, señor. Tampoco le pagaban. ¿Qué horario tenía? Yo tenía un horario discrecional porque... ¿Generalmente qué horario? En la mañana, generalmente. ¿Entraba a qué hora? ¿10? 8 de la mañana. 8. ¿Y salía? Como a mediodía o a la 1 de la tarde, dependiendo, digamos, como le digo, mi horario era un poquito discrecional. ¿Y las compañeras se quedaban trabajando en automático, digamos? Sí. Entonces, las personas afectadas trabajaron como jefe del centro de contacto de la campaña, varias personas trabajaban contestando y realizando llamadas, una como miscelánea y otra como administradora de la sede del fideicomiso. Una de las personas que trabajó con los teléfonos, Mariana Villalta, aseguró que, y cito, a nosotros nos despidieron porque en un momento llegó el Ministerio de Salud a comprobar si teníamos seguro, pero nos despidieron para no pagarlo porque éramos muchos. Unos trabajadores explicaron que trabajaban bajo contrato de servicios profesionales que pagaban impuestos al final del mes bajo un contador asignado por esta misma empresa, mientras que otros indicaron tener un contrato verbal sin pago de cargas ni liquidación de fijo. de verdad que sin palabras. O sea, está usando plata de millonarios que no debería y aún así no tiene para pagarle las cosas a los empleados como dice la ley. No tiene sentido porque se nota claramente que les vale 20.000 hectáreas la ley. Pero bueno, pasemos a otro tema y hablemos de esta película que se ha convertido en todo un tema a nivel mundial. Sound of Freedom. Les cuento por qué y que ya viene a Costa Rica también. Después de grandes desafíos para lograr hacer la película y grandes desafíos para llevarla a la pantalla, Cinemark confirmó que sí vamos a poder ver la película Sound of Freedom en la pantalla grande del país a partir del 31 de agosto, a pesar de que se estrenó en Estados Unidos el 4 de julio. Este anuncio logró en la página de Cinemark Costa Rica, para cuando estamos grabando esto, por lo menos 2.6 mil comentarios y 9.4 mil reacciones en Facebook. Si no han escuchado esta película, es todo un tema. Y no sé si Cinemark la metió por presión, porque el anuncio se dio después de que sus publicaciones tuvieran un poquitillo de presión, tal vez, de parte de la gente. Entonces, ¿qué es Sound of Freedom o El Sonido de la Libertad? Es el éxito más inesperado del verano gringo, de fijo. La película trata sobre un ex agente de seguridad nacional que se revela para salvar a los niños del tráfico sexual. La película ha recaudado $90 millones hasta ahora, según Box Office Mojo, contra un presupuesto de $14.5 millones, es decir, una completa locura. La película toca un tema muy importante sobre el trato de personas y abre una conversación que deberíamos de tener sobre una problemática que existe, en serio, e inclusive en Costa Rica es todo un tema. Ahora, ¿por qué una película de acción regular tendría tanto impacto
impacto. ¿Por qué tanta gente quería ver esta película en específico? Por el contexto, que es complicado, pero vamos a intentar navegarlo de la manera más neutral y balanceada posible. Lo primero de saber es que la película está envuelta en una, y aquí abro grandes comillas, conspiración. Una gran cantidad de personas, particularmente de la derecha política, salieron a decir que otras personas no querían que las personas vieran esta película. En parte, esa es una de las quejas sobre la distribución de la misma. En realidad, el caso es que esta no es una película que se pronostica como un éxito taquillero. En el mundo del cine, la distribución de las películas se hace en base a la expectativa de cómo le puede ir una película. Una película de $14 millones, en especial en el mercado del cine actual, no hace tantísimo ruido. Ahora, obviamente eso ha cambiado y muchos más cines la están pasando, ya que a ellos les sirve, por supuesto, vender más entradas. No sobra decir que para muchos esto ha sido una estrategia de mercadeo y bueno, resultó genial. ¿Qué más jugoso para una estrategia de mercadeo que decir que una película donde se habla sobre temas del crimen organizado, que decir que el crimen organizado no quiere que la vean? Sea parte de la revolución, compren la entrada. De paso, un cabal secreto, no quieren que se suscriban a No Pasa Nada en Patreon, pero ustedes pueden ser parte de esa revolución también, entonces patreon.com/nopasanadaoficial. ¿Por qué conspiraciones y Sound of Freedom? Bueno, la organización y los productores de la película tienen historia con este tema. Y aquí es donde esto se empieza a poner un poquito complejo. La productora de la película está aliada a la organización Operation Underground Railroad, la cual, si bien genuinamente han hecho trabajo por víctimas de trata de personas, han levantado críticas por tener el apoyo de fundamentalistas religiosos y la derecha política en Estados Unidos, especialmente en Utah, así como grupos extremistas y conspiranoicos. ¿Qué tiene que ver la afinidad religiosa o política de alguien con este tema? Bueno, en Estados Unidos, la derecha cristiana conservadora y algunos grupos como QAnon han estado de lleno en el tema del tráfico de personas, alegando que es un tema partidario y político. Muchos de estos grupos lo hacen desde un interés genuino y potencialmente sano para el tema, pero hay otros que llegan a alimentar conspiraciones que alegan que actores de Hollywood y otros poderosos liberales y demócratas están consumiendo el líquido de las rodillas de bebés, usando a personas en rituales satánicos y más. Puntualmente diciendo que son los liberales los que quieren que exista el trato de personas y ellos se benefician de ello más bien. No ayuda que el actor principal de la película, en efecto, ha comunicado que él cree en muchas de estas conspiraciones de QAnon. Jim Caviezel, el actor principal en el podcast del ex asesor de Trump, Steve Bannon, afirmó que todo el imperio adrenocromo está impulsando la demanda de niños traficados. Cito, es una droga de élite que han usado durante muchos años, según afirmó, afirmando falsamente que es 10 veces más potente que la heroína y tiene algunas cualidades místicas en cuanto a hacerte lucir más joven. Por su lado, la organización Operation Underground Railroad o OUR se ha visto involucrada en múltiples controversias, en parte por politizar el tema del trato de personas y en algunos casos hasta se ganó investigaciones criminales por falsificar su involucramiento en casos de trata de personas para incentivar donaciones. Habiendo dicho todo esto, eso no quita que la película levanta un tema súper importante de tocar, que es totalmente válido explorar y que merece atención. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la realidad, la ficción y las conspiraciones. Al final del día, todo eso resulta en que la película le ha ido increíblemente bien y que en Costa Rica vamos a poder verla a finales de agosto. Y si ustedes quieren ser parte de la película que nadie quiere que vean, compren su entrada, únanse a la revolución o piratenla, hagan lo que quieran. Ahora, cambiando ya un poquito de tema y volviendo a la actualidad de Costa Rica, hablando de investigaciones, pero por lo menos no de Chávez o de gringos, les recuerdo que a inicios de este año el ministro de Obras Públicas y Transportes, que es Luis Amador, comenzó a recibir insultos y presuntamente amenazas por correos electrónicos. En ese momento, naturalmente, su viceministra, Laura Ulloa, pidió a la oficina del ministerio el bloqueo de los correos que venían de esta persona. Según le dijo al semanario, en su momento, ella misma le comunicó al ministro que iba a pedirlo y el ministro le dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, después borró el mensaje, por lo que no hay pruebas de esto. Posterior a esto, en una llamada informal, según indicó Ulloa, el ministro le indicó que le abriría un proceso disciplinario por haber bloqueado la cuenta y le pidió su renuncia. Al ella, obviamente, no estar de acuerdo y no seguir la, recomendación, Amador acudió a Mari Munive, que es la vicepresidenta del gobierno, quien le pidió lo mismo para una mayor claridad y transparencia del proceso.
por supuesto, pero eventualmente fue destituida por la Presidencia de la República. Después, Amador le informó a la exfuncionaria que abriría un proceso en su contra por haber bloqueado la cuenta de la que le llegaban los correos porque correspondía a una obstrucción de evidencia. Sin embargo, Ulloa siempre defendió que no existían ni pruebas ni nada más que insultos en estos correos. Siento que les acabo de contar la peor historia del mundo porque parece como que le falta información, como que no tiene sentido, pero no falta. Solo ella misma en sí no tiene sentido. Básicamente, la viceministra bloqueó un correo desde el cual estaban llegando insultos al ministro, entonces él naturalmente la demandó a ella. A todo esto, primero díganme ustedes si entienden, como si le ven algún tipo de sentido y algo que a mí me está faltando. Y segundo, la noticia de este momento es que, por supuesto, el juzgado penal desestimó la denuncia porque, obvio, ¿no? Pero de manera formal dijeron que fue por carecer de elementos probatorios. Si a ustedes también les parece extraño como a mí, vean lo que le dijo Ulloa a La Nación y les cito. El verdadero motivo de mi destitución es, como declaré en enero, que el ministro Amador me dijo que yo estaba causando mucho polvorín al realizar cambios de funcionarios en puestos estratégicos. Además, presenté una serie de denuncias en el Consejo de Transporte Público, el CTP, y en el propio MOPT. Eso no le gustó a ciertos funcionarios públicos que mantienen un status quo por años. Porque recordemos que en este país las élites son malas, excepto si son amigos de los que están más arriba. ¿Y amistades qué? Esta semana vamos a terminar el episodio con la votación de las 3 mociones de censura contra Nogi Acosta, ministro de Hacienda, y les adelanto que fue denegada debido a tal vez razones, uno podría debatir que incorrectas. Antes de contarles de la votación, les quiero recordar que estas mociones fueron negadas después de que apenas unos días antes, según Cere Hoy, Nogi le volvió a asegurar a la Sala Constitucional. La transcripción del TikTok era el informe técnico que él tanto defendió, fue el que llevó al megacaso fiscal. La transcripción del TikTok. Y esto porque Leonel Baruch, el implicado en el supuesto megacaso, denunció que nunca recibió el informe técnico que la sala pidió, pero que el ministro sigue defendiendo que es un oficio y que esto debería ser más que suficiente como informe técnico. Aun cuando tanto la fiscalía como la sala han dicho que no, que obviamente no, y que lo único que ha dado como supuesto informe es la transcripción de un video de TikTok. La transcripción de un video de TikTok. ¿Se imaginan transcribir un TikTok e intentar pasarlo como un documento oficial? Como un informe técnico. Pero bueno, volviendo a la asamblea ahora sí, aún después de esto, los diputados rechazaron el voto de censura. La tercera moción que votaron, que fue la que estuvo más cerca de alcanzar los votos necesarios, fue 33 a favor y 19 en contra. Recuerden que debía tener 2/3 partes de los diputados que estuviesen presentes, es decir, 35 en este caso. Entonces le faltaron 2 votos. En esta última específicamente podemos agradecer al primer partido oficialista, que era más que obvio que iba a votar todos en contra, pero agradecer especialmente al PUSC y a Nueva República. Por un lado, Nueva República dice que sí es algo malo y que el gobierno sí falló, pero básicamente que no tantísimo, que este voto es para casos excepcionales. Ariel Robles, del Frente Amplio, se dirigió a Fabricio Alvarado y a su partido en general, Nueva República, para criticar que son una extensión del gobierno y cito: Don Fabricio, su única diferencia con el oficialismo es la bandera. El discurso es el mismo, las acciones son las mismas, los votos son iguales. Por otro lado, desde el PUSC, aun cuando Juan Carlos Hidalgo, que es el presidente del partido, y Miguel Ángel Rodríguez, que es expresidente de la República con este partido, apoyaron y pidieron la aprobación de esa moción de censura, 5 diputados votaron en contra de la moción. Recordemos que Nogi Acosta no es nuevo para este partido, pues fue asesor parlamentario para diputados de este partido entre 1994 y el 2002, ha sido asesor económico y asesor de la bancada social cristiana. De hecho, según expuso La República, el mismo Miguel Ángel expuso y cito: a pesar de mi afecto, amistad y reconocimiento a muchos méritos en las actuaciones de don Nogi como asesor en la Asamblea Legislativa, como viceministro de Hacienda, como alto funcionario de SUPEN y como ministro de Hacienda, doy mi apoyo a este voto. Y eso era todo lo que yo les tenía por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado el episodio de esta semana. No olviden que hay nuevo episodio cada sábado y que estamos todos los días en todas las redes sociales para ustedes.